Hola amigos y amigas, les saluda Fernando San Román, editor de Diario Regionalista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reporte Ciudadano. Aquí hacemos un análisis de la actualidad local, pero también nacional. Hay harto tema, está dando harto que hablar el nuevo gobierno, tenemos harto tema en los medios de comunicación, hay hartos anuncios, situaciones que han sido calificadas por organizaciones y por la oposición como retrocesos, la reforma que el gobierno ha presentado, el llamado plan de reconstrucción, que en realidad tiene como eje central la rebaja de impuestos a las grandes empresas y que está generando mucho debate. Son temas que en los capítulos que vienen también vamos a estar analizando. Pero el día de hoy estamos con Ivette Gareca, presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, con quien vamos a conversar sobre la realidad de la comunidad educativa, de los profesionales, los profesores, porque ahí también hay harto que hablar, hay harto tema. Ivette, gracias por acompañarnos. Sí, hola, buen día. Gracias por la invitación. Para nosotros es sumamente relevante también estar participando de manera activa, informando qué es lo que hoy en día ocurre en el sector educativo. Ivette, hay harto tema. Me cuesta decidir por qué partir. ¿Por dónde partimos? Exacto, pero partamos a lo mejor por cuál es la realidad actual de la educación en el sistema público a través de la CMDS, que es donde están los socios del sindicato. ¿Cómo está la situación en las escuelas, en los establecimientos que son administrados todavía por el municipio? Porque todavía no se hace el traspaso al SLEP. Mira, de los últimos hechos de los llamados atentados ha estado bien incierto el ambiente. Ya hay mucha incertidumbre, bueno, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en un mes más? ¿Esto va a seguir? ¿Va a subir? Esto es como anuncios, estas como amenazas que ocurren. Anuncios, amenazas, porque también ha ocurrido una dinámica que más bien es reactiva más que preventiva. Entonces creo que todavía estamos muy en pañales frente a lo que está ocurriendo, y el estar en pañales lo que hace es agudizar el problema, porque yo escucho que nos dicen se aplicó protocolo. Y digo, pero ¿cuál es el protocolo que se aplicó? No es solamente la suspensión de clase. Cuando hablamos de protocolo hablamos de 3 ejes, que es la prevención, actuación y reparación. Acá solamente se actúa en suspensión de clases, pero después volvamos a clases normales y acá nada ha pasado. Entonces eso también a los colegas los tiene con la incertidumbre. Dice, bueno, ¿cómo me piden a mí que vuelva al aula con todo este estrés, este nerviosismo? ¿Qué está pasando con los estudiantes finalmente? ¿Por qué están actuando así? ¿Qué pasa con la familia? Y eso hoy en día nos tiene bastante preocupados. Hemos hablado con la corporación este tema, incluso le hemos propuesto un plan de acción. Ya estamos a la espera de qué es lo que nos responden, pero siento que la corporación hoy en día sigue estando muy lento frente a lo que ocurre. Siento que también le está bajando un poco el perfil a la situación. Vemos situaciones de amenazas donde directores de repente no están informando cuando ocurre la amenaza, sino que dilatan para la suspensión de clase o informan tarde a Carabineros, y creo que eso igual le hace un daño a esta situación tan crítica de lo que hoy en día está ocurriendo, y que además es un tema que siempre le hemos dicho de salud mental y que nadie se quiere hacer cargo hoy en día. En cuanto a prevención, justamente a propósito de lo que menciona de salud mental, ¿se están tomando medidas? ¿Hay planes donde se considere el aspecto de la salud mental, donde se considera la opinión también de los colegas de ustedes? Yo creo que no. Yo creo que hoy en día más bien son decisiones impositivas, porque es como, mira, esto mandó corporación y esto hay que hacer. En ningún momento hay un espacio de decir, bueno, ¿cómo en conjunto levantamos estos requerimientos para hacer un plan de acción? Lo mismo con los estudiantes tampoco lo estamos consultando. Bueno, ¿qué medidas podrían tomar ellos frente a lo que está pasando? Eso, como sigue estando ausente, finalmente seguimos en la improvisación. En materia de salud mental sabemos que en las escuelas no podemos hacer intervenciones clínicas, eso lo tenemos sumamente claro, pero tampoco veo a la corporación haciendo estrategias de convenio para abordar el tema de la salud mental con estudiantes, con trabajadores. Si bien nosotros durante el paro del 2024 logramos un espacio de salud mental a través del GORE, un programa que igual es innovador, que fue también a nuestro requerimiento, y que si bien hoy en día todavía no hay atención porque están en los últimos detalles, avanzamos con eso. Pero la corporación no ha hecho nada por subsanar esa demanda con estudiantes y con trabajadores, porque el Departamento de Buen Trato que se creó tras el paro el 2024 tampoco ha dado respuesta hoy en día a los trabajadores. Entonces se sigue simplemente actuando sobre la marcha. Creo que hay recursos en educación para implementar medidas de salud mental y que también impactarán en el aprendizaje, como son los recursos CEP.
Creo que hoy en día hay vías de financiamiento donde la corporación podría acudir para establecer programas de apoyo donde vemos que no se están haciendo. Y lo que están haciendo con esa inacción es profundizar el tema de fondo, porque acá no son solamente las medidas punitivas. Yo sé que acá mucha gente quizás me va a criticar con esto, porque hoy en día, ¿qué hacemos? A los estudiantes se les explica aula segura. Los sacas del sistema, pero va a otra escuela y se les saca. Y al final lo que estamos haciendo es relegando a esos estudiantes. Y nadie se está preocupando, bueno, ¿por qué ese estudiante llega a ese punto? Claro, y ese estudiante relegado al sistema finalmente va a terminar quizás ¿en qué? Si en el queda Surgan, fuera del en la sistema cárcel de educativo. Nudo Uribe, porque es lo que hemos visto también. Entonces, bueno, ¿cómo están actuando los equipos en los establecimientos? Porque esto pasa muy a menudo en las escuelas. Estudiante X, no, pero si él tiene 8 hermanos acá, 5 hermanos, y siempre ha sido esta dinámica. Y digo, bueno, si ha tenido 4 hermanos antes y siempre esta dinámica, algo también estamos fallando como establecimiento. ¿Qué pasa con la derivación? ¿Qué pasa con la intervención oportuna? ¿Qué pasa con psicosocial? Quizás están colapsados, quizás se requiere mayor contratación de personal de psicosocial para potenciar. ¿Qué pasa con orientación? ¿Qué pasa con los equipos que van de apoyo? ¿Cómo se está haciendo esta articulación, por ejemplo, con la Defensoría de la Niñez, con consultorios quizás en materia de salud mental? Y todos esos vacíos hoy en día es el resultado de lo que está ocurriendo en las aulas. La violencia no nace en las escuelas. La violencia termina en las escuelas en el sentido de que hay gatillas, se visibilizan, pero la violencia nace en los núcleos donde los estudiantes se desarrollan, en la familia, en la sociedad. Vemos que una ciudad que tampoco responde a la altura de lo que debería ser Antofagasta, ciudad minera, no hay programas de salud mental, por ejemplo, de la municipalidad. Yo recuerdo que hace muchos años viajé a Bolivia. De lo que me llamó la atención allá, me acuerdo que fui a Cochabamba, había un hospital de niños que era gratuito para la comunidad que estaba financiada por las mineras. Y todo el mundo mira súper mal a Bolivia y decía, oye, y en Antofagasta que tenemos el boom de las minerías, no hay nada que la minera invierta, por ejemplo, en la comunidad. Y esas son acciones que puede establecer la misma administración de Don Sacha. Entonces acá como que hay una desconexión en ese sentido. Y como que ha faltado tal vez, no sé si coincides conmigo, un liderazgo del alcalde como para llamar a las empresas, sentarle a una mesa y decirle, oye, mira, yo tengo esta propuesta, ayúdenme, financiela. O sea, de cosas tan básicas que a lo mejor son superficiales como no tener la capacidad de llamar a una minera para que te financie una actividad de aniversario o de año nuevo, hasta llamarla para programas importantes de fondo como salud mental, que lo planteas tú. Sí, mira, yo creo que falta un liderazgo, falta conocer la realidad y eso pasa cuando esta administración no es de acá de la zona, cuando él viene de Santiago, si él dice que lleva 10 años viviendo acá, en 10 años Antofagasta ha cambiado bastante. Y creo que eso no basta con conocer la realidad completa. Antofagasta es de todo el sector norte, La Chimba, arriba, los cerros, hasta también Coloso. Yo veo que cuando salen sus anuncios aparece el sector sur para allá, se olvida el sector norte. Entonces cuando tú no conoces la realidad en las poblaciones, en la ciudadanía, en las escuelas municipales, creo que quizás debería fortalecer sus equipos de apoyo. No puede ser que se gasten tantos millones en un festival. Yo creo que está bien los eventos culturales gratuitos. Me parece bien porque también la cultura nos ayuda a la salud mental, desconectarnos, disfrutar, cantar, gritar. Creo que está bien. Pero también es importante ver cuáles son las prioridades. Es decir, yo puedo destinar 1.000 millones, por decirte un monto, a un festival. Tendré que tener la misma capacidad de gestionar la misma cantidad de dinero para los estudiantes de la zona de Antofagasta de escuelas municipales, porque son los que justamente no pueden costear un psiquiatra, un neurólogo, medicamentos, porque también vemos que hay un sector de la salud que está también colapsado. Claro, una cosa no quita la otra, podemos preocuparnos de los festivales, pero también de la salud mental y de la educación. Y creo que acá se puede, porque todos saben que yo admiro la gestión de Tomás Bodanovich, cómo él se ha vinculado con empresas y ha podido fortalecer la gestión de la municipalidad. Entonces acá no hay... El alcalde de Maipú. De Maipú. Acá no podemos decir que no hay recursos. Creo que hay recursos. Lo que pasa es que los recursos hoy en día están mal gestionados. No puede ser que las escuelas hoy en día no se cuente con un espacio de salud mental hacia las comunidades, sobre todo los estudiantes, porque por último uno como trabajador tienes un ingreso. Pero hay familias que no tienen ni siquiera el sueldo mínimo. Que ellos estén totalmente abandonados, pero que la corporación, es muy extraño lo que ocurre, despide gente de manera permanente en la actual administración, y eso yo lo he visto, y pagan finiquitos millonarios, y te vas de un momento a otro, y te pagan todo lo que te tienen que pagar que corresponde, pero es decir, bueno, pongamos en una balanza cuál es nuestra realidad.
O sea, la corporación en esta administración pusieron rejas, pintaron las rejas, pintaron el exterior, pintaron el interior y vemos escuelas que están totalmente abandonadas. Entonces, ¿cuál es el foco? ¿Vender una imagen o en verdad preocuparnos del tema de fondo de los establecimientos? Eso te iba a preguntar, a propósito ahora que lo estás tocando, la realidad de la infraestructura de las escuelas. Vimos que al inicio del año escolar hubo problemas en varios establecimientos. Y siguen que no estando estaban los en problemas. condiciones. Sí. O sea, temas de salud, por ejemplo, plagas, pero también otros temas más estructurales. Sí, y que acá se sigue negando. Cuando fue el Consejo Extraordinario para ver este punto, se le pidieron explicación al secretario ejecutivo. Su respuesta fue mostrar los proyectos de mejora, de construcción de espacios, que esos venían de mucho antes. Nosotros los pedimos tras un paro, nosotros nos entregaron la cartera de los proyectos que se venían, pero eso no resuelve decir por qué las escuelas al 1 de marzo estaban cochinas. Decir que contrataron una empresa externa y que nadie haya ido a fiscalizar y decir, ok, están limpias, eso me parece a mí negligencia y que todavía no salgan responsables. Porque nuestros estudiantes, si queremos acortar también las brechas de la violencia, si queremos acortar esta brecha desigual, tenemos que darles espacio seguro. No puede ser que las escuelas sean un ente vulnerador de derechos, porque las escuelas deben estar brillando en Antofagasta. Y eso no está ocurriendo. Escuelas que tenían fugas de agua, que habían ratones, que habían baratas, que habían problemas de filtraciones sumamente graves, y que eso no se haya visto en el verano, vidrios sucios con telaraña, y cuando ellos decían, no, se limpiaron los vidrios, mentira, mira este vidrio, y tenemos fotos actuales. Eso quiere decir que simplemente pagan y nadie va a fiscalizar, que es lo que dan a entender. Puede que hayan ido, pero no están siendo minuciosos en esa observación, y esos son espacios violentos para la educación. Y eso no podemos seguir normalizando, no, que es escuela municipal, que es escuela pobre. No, en educación hay plata. Esta es la corporación más grande a nivel nacional. Entonces, los recursos están, hay que administrarlos bien. Corporación maneja recursos propios. ¿De dónde son esos recursos propios? ¿Cómo se están invirtiendo en las escuelas? ¿Cómo me van a decir que hoy en día nos falta personal para contratar, para PIE, para psicosocial, que faltan docentes? Y vemos que en la misma corporación hay muchos cargos que se han inventado. ¿Cómo al alcalde eso no le va a generar quizás alguna duda en esa desigualdad que él sigue profundizando? Entonces, en verdad que es molesto y en verdad que no le han tomado la importancia de lo que significa administrar la educación pública, que para muchos es la única posibilidad de salir de la pobreza. Y Beth, en ese sentido, con todo este análisis crítico que se hace de la situación de la CMDS, entiendo entonces que la evaluación de la gestión del secretario general ejecutivo Jonathan Vergara no es positiva. No, porque además se cierra el diálogo, pone trabas para las conversaciones. Ahora sí, también debo ser transparente. Hay otros equipos que cuando él no ha estado en reuniones, que sí están a disposición de escuchar, pero esperemos también de que en esas propuestas Jonathan Vergara dé visto bueno para seguir avanzando, que nosotros no hemos puesto a disposición de la corporación. Así como que, oye, trabajemos juntos en esto, esta es la propuesta, si a ustedes les falta gente, bueno, nosotros nos vamos a llevar esta mochila, pero nos interesa un bienestar mayor, que son nuestras comunidades, y aún así se ha cerrado las puertas. Entonces creo que él no ha podido responder a lo que significa la altura del cargo. Más bien es algo dictatorial, es demasiado burocrático, no hay apertura al diálogo, no hay una gestión que en verdad nos permita ser participativos a todos y a todas. Pasó lo mismo con la jornada de reflexión. Él decidió cambiar una fecha que nosotros habíamos hablado con la Seremi a un día viernes, donde nos cortó tiempos, por ejemplo, de discusión, y sin haberlo consultado, y eso antes nosotros no lo habíamos visto. No habíamos visto antes tanta autoritarismo en la corporación, y eso le hace mal a los procesos democráticos de las comunidades educativas. Mencionaste recién a la Seremi, lleva poquito en el cargo, creo que es difícil evaluar a alguien que lleva tan poco, pero ¿han tenido ya algún diálogo con ella? ¿Cómo se ve la relación a futuro? Sí, nosotros nos juntamos el lunes 30, parece que fue, con el paro, tuvimos una reunión con ella, después tuvimos una segunda reunión cuando fue la confirmación que nos daban el espacio de reflexión, que al final siento yo que fue un espacio que se perdió desde los trabajadores porque no lo pudimos liderar. Y la semana pasada estuvimos en reunión con ella. De hecho, hemos tenido más reuniones con la Seremi entrante que con el mismo secretario ejecutivo en todo este periodo de crisis. Wow. O
Ahora, también la Seremi responde a indicaciones a nivel central, pero cuando hay disposición de diálogo, creo que también cambia la forma en la cual nosotros nos relacionamos. ¿Y se está viendo, digamos, esa disposición Ella al menos? tiene una disposición al diálogo. Ahora, igual es mucho crítica en el sentido de que si era una situación tan crítica de emergencia como se ha manifestado el tema de la violencia, ¿por qué en la jornada de reflexión tenemos que recuperar si estamos en una situación crítica? Son como esos aspectos que hoy en día hemos discutido, pero ha tenido mayor disposición al diálogo. No así, por ejemplo, el alcalde tuvo que haber, yo creo, en mi parecer, haber llamado de carácter urgente a una reunión a todos los gremios. Sentarnos a conversar, bueno, cómo como municipalidad podemos aportar, cómo lo hacemos en conjunto, qué plantean los gremios frente a esto, cómo podemos en conjunto levantar lo que está ocurriendo. Y esa apertura al diálogo no ha estado. De hecho, nosotros hicimos una reunión con todos los concejales y invitamos al alcalde. Llegaron algunos concejales y el alcalde no se presentó. Entonces ahí también se ve el interés real de querer ser parte de la solución de los problemas. ¿Ustedes no tienen una instancia permanente de reuniones con el alcalde? No. Nosotros la tuvimos que pedir en un momento a través de tribunal el podernos reunir con él. Fue una cautelar que se solicitó, donde la tribunal lo obligó a estar en 6 reuniones con nosotros en la corporación, más el secretario ejecutivo, pero fue una pésima disposición. De hecho, la primera reunión fue así, dijo, ya, bueno, dura 1 hora, ya se cumplió esa hora, permiso, yo me retiro que acá viene obligado. Entonces, cuando estaba con esa actitud... pero así... Así, era un reflejo de Jonathan Velázquez, pero acá con Sacha Ramicic. Entonces era lo mismo. De hecho, le dijimos, alcalde, está bien, sabemos que está obligado por tribunal, pero no es la forma. En esa misma instancia de reunión estuvo con el celular hablando con alguien de su gabinete. Le dije, alcalde, por favor, eso mismo lo vivimos con Jonathan Velázquez. O sea, estamos hablando y usted todo el rato en el celular. No es que está viendo una emergencia, está todo el rato con el celular. Por favor, le pedimos respeto a lo que estamos acá planteando. Alcalde, ¿qué opina usted de esto? No me puedo referir a nada porque tengo a las personas a los cargos que tienen que dar respuesta. Entonces, 0 diálogo, no resolvió nada, finalmente estaba sentado escuchando y no decía absolutamente nada. Entonces, cuando vemos esa pared para el diálogo, es difícil poder avanzar, pero después vienen las críticas que nos dicen, es que el sindicato nos demanda, que el sindicato se va a la prensa, porque ese es el problema que tiene la corporación, que nosotros nos vamos al tiro a la prensa, pero tampoco nos podemos quedar callados cuando ocurren estas cosas. Y además hay libertad de expresión, o sea, tampoco no le pueden tapar la boca si claro, tiene y derecho a nosotros expresarse. Siempre hemos tenido buena relación con la prensa y con toda la prensa del sector que sea. Yo saco entrevistas, ves que me llaman, de repente digo, mira, no puedo esta hora, puedo tal hora. Siempre he tenido esa apertura, no tendrá por qué cambiar esa dinámica, pero lamentablemente el alcalde yo creo que va por una línea equivocada, nos ve como enemigos. Podemos tener discrepancias políticas, discrepancias morales, discrepancias éticas, todo lo que uno le pueda parecer, pero cuando realmente se quiere juntar a conversar y a solucionar, nosotros siempre hemos estado a disposición, porque incluso hemos planteado, trabajemos proyectos de financiamiento en conjunto. El año pasado, cuando nosotros nos ganamos un proyecto en el GORE, súper contentos, porque en verdad postulábamos así como, hoy nos fue bien, qué genial. La primera respuesta fue, bueno, van a requerir un cheque de garantía. Nosotros sí lo tenemos, pero en vez de decir, pucha, qué bueno, felicitaciones, cómo nos podemos sumar, habrán cupo para demás profesores, absolutamente nada. O sea, no hay un interés de trabajar en conjunto. Entonces, eso me parece preocupante. Nosotros somos críticos de lo que sea la gestión que sea, vamos a ser siempre críticos, pero también tenemos la voluntad de queremos ser parte de la solución y estamos trabajando en eso. Podemos hacerlo solo como sindicato, si se quieren sumar los demás gremios, bienvenido sea. Si lo quiere hacer la corporación, bienvenido sea. Eso no nos obstruye a nosotros el seguir avanzando. De hecho, ayer tuvimos un taller con los apoderados, porque hoy en día, con todo lo que ocurre, nadie ha levantado algo para los apoderados. Que a los estudiantes es todo punitivo, sobrecarga al mundo docente y asistente de la educación, la crítica al sistema. ¿Y quién se ha preocupado de los apoderados? ¿Quién lo ha puesto en el centro de la discusión? Ni siquiera la corporación. Y nosotros ayer levantamos un taller que fue herramientas para la familia para abordar los hechos de violencia, donde tuvimos, yo creo que una buena convocatoria de apoderados, porque duró cerca de 2 horas, los apoderados sumamente agradecidos de la jornada. ¿Eso fue una iniciativa de ustedes? Fue iniciativa de nosotros, eso fue una participación de una colega, una socia que es Gabriela Guamán, donde hizo una tremenda presentación, los apoderados sumamente contentos, ojalá que se repita. Entonces, cuando vemos que el apoderado tú lo puedes atraer con fortalecimiento de sus herramientas parentales, es algo que como sociedad, como sindicato, la corporación también tiene que hacerse parte,
porque hay mecanismos de financiamiento, hay tremendos profesionales en la corporación, en los equipos de trabajo. Y se están, yo creo que, perdiendo porque no hay una buena gestión de conocer qué gente tienen contratada. A propósito de recursos de gestión, salió hace poco el informe de Contraloría sobre el caso de este contrato comunicacional de la CMDS, donde se hizo una denuncia el año pasado. De hecho, nosotros como medio fuimos parte de esa denuncia, porque se pretendía utilizar recursos de salud y educación, del per cápita de salud y de la subvención de educación, para un contrato comunicacional de más de 60 millones de pesos. Finalmente, como se denuncia esto, se para, se deja sin efecto, sale un informe de Contraloría. Obviamente la Contraloría no fue más allá porque como se denunció se quedó sin efecto. Pero sí la Contraloría confirma que hubo irregularidades, inconsistencias, problemas con el contrato, problemas también con la anulación indebida, dice Contraloría, de la factura de este contrato. Sin embargo, la CMDS le bajó el perfil y sacó un comunicado como que aquí no ha pasado nada, está todo bien, esto no es algo tan grave, y no hay un mea culpa, no hay una autocrítica de un proceso que por algo se denunció, por algo la Contraloría finalmente confirma que hubo irregularidades. Yo creo que bajar el perfil a temas tan delicados de la situación que sea es no asumir la realidad en la cual se está. Creo que de forma indirecta o inconsciente asumen cierta responsabilidad. Porque si no, mira, a mí me ha pasado que de repente tengo situaciones que son más complicadas, pueden ser tensas, y uno tiene que finalmente dar la cara, como se dice. Pero cuando hablamos de platas públicas, no le estamos quitando plata al alcalde. No le estamos quitando plata a alguien que está en la corporación y que gana 5 millones de pesos. No le están quitando la plata a un profesor. Le están quitando plata a los sectores más vulnerables de la ciudad. No es que sean 200 mil pesos, 60 millones, 200 millones, 1.000 millones. Es el hecho, el por qué se ocupa plata de salud en este caso, porque inicialmente iba a ser plata también de educación, en temas comunicacionales de la corporación. Si corporación cuenta con un equipo comunicacional donde en la administración de Don Sacha llegó mucho más gente a trabajar, el por qué se utilizan estos recursos, cuál es la finalidad, qué impacto tiene, por ejemplo, en la salud, qué impacto hubiese tenido en los aprendizajes de los estudiantes ocupar ese dinero. Y me parece preocupante. Nosotros igual fuimos parte de esa denuncia, fuimos varios que denunciamos. Nos pareció por un lado positivo que la Contraloría efectivamente ratificara y que uno tenía cierta sospecha, pero también creo que hay otras cosas que la Contraloría pudo haber profundizado mucho más, porque hoy en día no basta con devolver los 200 lucas, porque en verdad no les va a doler el bolsillo, porque los sueldos de la corporación de la jefatura son de 3 millones, 5 millones, entonces devolver 200 mil pesos no es nada. El tema es el por qué. El por qué hubieron personas que firmaron el visto bueno cuando no se tuvo que haber hecho. ¿Por qué Jonathan Vergara acepta esta situación que ocurre? Él dice que él no estaba en ese tiempo en la corporación, pero tuvimos reuniones en ese año con él y él dijo que como encargado de traspaso de la municipalidad, él iba con poder resolutivo a la corporación. Claro, eso te iba a decir, él no era secretario ejecutivo en el momento en que se suscribe esto, se licita, pero era el encargado de servicios traspasados y pasaba metido en la CMDS. Y él me lo dijo, él después lo negó, pero no importa, a mí que me dejen de mentirosa, la gente que me conoce sabe que tengo mucho defecto, pero mentirosa no soy. Dijo, yo vengo con poder resolutivo acá a la corporación. Y después cuando sale el jefe de prensa, que no me acuerdo cómo se llama. Francisco Salazar, él dice, y lo señala él. Entonces acá tampoco son cosas a media, creo que hay personas que coinciden en estos relatos, pero si no se hubiese hecho público, esto se hubiese concretado. De hecho, podríamos decir que el alcalde se salvó porque esto se denunció. Porque si hubiera seguido adelante esto, podrían estar metidos en un tema legal. Aunque sean 200 mil pesos, creo que es importante seguir indagando y subiendo esto a fiscalía, así como él fue hablando de probidad. Cuando los funcionarios viajaron al extranjero con licencia médica, cada uno tendrá su opinión respecto a eso. Lo primero que hizo fue ir a fiscalía a denunciar a los funcionarios por posible mal uso de fondos públicos por el pago de las licencias. ¿Y por qué ahora no hace lo mismo? O sea, si estamos hablando de probidad, acá es que hagan quien caiga. Me puede caer bien, me puede caer mal, pero si hablamos desde la línea de probidad, ¿por qué no lo veo en fiscalía, por ejemplo, denunciando una autodenuncia que fiscalía también determine eventuales responsabilidades? Posible delito, claro. Como por ejemplo el alcalde, que hoy en día sabemos que apoyó la candidatura del actual presidente, y que el actual presidente habla de las auditorías internas, habla de probidad,
¿Cómo va entonces esa línea con los actos que ellos mismos cometen? Entonces no hay una consecuencia en el discurso. Lo que hay es finalmente, yo creo que vender la pomaja, como se dice coloquialmente, porque no hay un mea culpa, bajarle el perfil y que el alcalde hoy en día no esté instruyendo un sumario a todos los que corresponde, me parece grave. Y además, acá hay muchas cosas más de la corporación que muchos callan o que no comentan. Y yo lo hablo muchas veces con bastante responsabilidad en cuanto al uso de los recursos públicos. Y uno de esos, por ejemplo, es nosotros, nos pasó hace poco en un juicio, cuando las escuelas se cierran por problemas de la corporación, cuando hay cierres por seremía, problemas de ratón, ese tipo de cosas, nosotros hemos puesto cautelar donde los trabajadores no tienen que recuperar las clases. ¿Ya? Porque dicen, eso es responsabilidad de corporación que tuvo que haber previsto y los trabajadores no recuperan, y efectivamente no recuperan. En un juicio, el mismo abogado de la corporación señaló que sí se habían recuperado las clases. Y habiendo una cautelar de tribunal, cuando yo ratifico con los trabajadores, me dijo, Ivette, nosotros no recuperamos. No sé si me entiendes lo que voy señalando. Sí. Corporación, al parecer, hubiese declarado que estas instancias sí se hicieron clases cuando efectivamente no se hubiesen hecho. ¿Y qué tenemos de respaldo nosotros? Las cautelares. Si estas clases, vamos a poner en el hipotético, se hicieron, entonces hay un desacato a tribunales. Ambas acciones son delicadas. Y eso ocurrió actualmente con la gestión. Mira, qué complejo. Y lo digo sumamente responsable, quizás esto va a ser polémico, creo que la Seremi también es importante que este tema lo revise, qué pasa con las recuperaciones cuando están por cautelar, que nos dicen que no recuperemos, cómo se están declarando esas clases, porque efectivamente la Seremía pide calendario de recuperación. Nosotros lo entendemos, pero es un tema que tiene que resolver Corporación y la Seremía. Y yo entiendo que Corporación tuvo que haber declarado que las clases no se hicieron. ¿Por qué? Porque si no se recibe de igual manera la subvención eso escolar. Te iba a decir. Exactamente. O sea, yo sé que es un poquito técnico y que quizás la gente no lo puede entender. Pero finalmente hay un tema de recursos públicos. Hay un tema de recursos públicos. Que tiene que ser revisado. Y eso fue lo que señaló en esa oportunidad un abogado de la corporación que dijo, no, si las clases se recuperaron. No, le dijo que estaba la cautelar. Entonces, o hicieron desacato a tribunal, y un desacato a tribunal puede ser orden de cárcel, o declararon que las clases se hicieron cuando no se hicieron. Y eso significa que podría haber entrado la plata a la subvención. Justamente. Complejo. Ivette, se nos está acabando el tiempo, pero antes de despedir la entrevista, quisiera preguntarles, como sindicato, como organización, tú como representante, ¿cuál es la opinión respecto a los recortes de presupuesto que está impulsando el gobierno de Kast en todos los ministerios, incluyendo educación? Porque estamos hablando de un 3%, que alguien puede decir poquito, pero como es tan grande el presupuesto de educación, porque tiene que ver con todas las escuelas de todo el país, toda la educación pública, ese 3% finalmente va a impactar a todos. Finalmente va a haber un recorte en algún área que puede terminar afectando el desarrollo educativo de las comunidades. Mira, lo vemos con bastante preocupación. En un momento nos dijeron de que esto podían ser programas que no funcionan. ¿Qué programas son? No nos dan respuesta. Y si hay veces que los programas no funcionan como esperamos es porque no llegan los recursos a tiempo, porque no se contrata el personal, pero no es para recortar. Kast dijo de que no iba a recortar derechos sociales y creo que hacer recortes de presupuesto sí afecta a los derechos sociales. Vemos que no hay un discurso elocuente, porque supuestamente el país está en quiebra, pero también le rebajan los súper ricos los impuestos. Entonces, ¿cómo hoy en día se fortalecen los sectores sociales que reciben plata del Estado, como salud, educación, vivienda, un montón de instituciones, y no se clarifica cómo? Y acá nosotros lo que hemos pensado de repente es que van a sobresaturar las salas de clases para cerrar establecimientos, que puede ser una alternativa que quizás ellos puedan plantear. Que se mantiene el derecho a la educación, pero va a colapsar la jaula, que podría ser una alternativa que ellos ejecuten. Pero estas medidas, por ejemplo, lo que va a hacer es agudizar el problema de la educación. Se van a ver mucho más sesgados en relación a la educación con copago o privada. Creo que cuando se toman estas medidas tan abruptas y sin ninguna evidencia que nos diga de que esto va a ser bueno, es desconocer lo que se está administrando. Una subsecretaria, una ministra que viene del mundo privado, que ha sido muy crítica de algunos procesos educativos, creo que lo que está haciendo es perjudicar a la población más vulnerable del país, porque creo que hay recursos que se podrían reinvertir.
Por ejemplo, si está tan crítica la situación, ¿por qué se va a hacer CIMSE? Entonces suspendan el CIMSE, que se gasta millones, y que esa misma plata se invierta en los mismos centros educativos. Creo que hay mecanismos de reorganización, pero no de recorte, porque el recorte significa también que pueden haber despidos, que se pueden quitar programas que son sumamente necesarios, que quizás se quiten otros derechos directamente de los mismos estudiantes, como Junael, el almuerzo, útiles escolares, porque tampoco lo dicen, y creo que están pecando de no ser transparentes con la información, y que se dan más bien ambigüedades en los discursos, pero nos mantiene sumamente nerviosos y preocupados con esa situación. No se coincide con todo lo que está pasando. De hecho, deberían estar inyectando más recursos con el tema de la violencia en las escuelas, porque en las escuelas la educación se fortalece no con discursos, sino que más bien con recursos y con una buena gestión. Ivette, te agradezco la oportunidad de conversar y estamos atentos ahí a cómo se va desarrollando todo lo que está pasando con la educación en la ciudad de Antofagasta. Sí, muchas gracias por el espacio. Nosotros siempre disponibles acá a conversar, a informar a la gente de primera boca, como se dice, de lo que ocurre en las escuelas, y un llamado también a los padres de familia, conversar con sus hijos, acercarse a ellos. Yo sé que el tiempo muchas veces nos consume, pero que de repente son minutitos que los niños necesitan sentir a los padres. Sabemos que las jornadas son largas, pero hoy en día los niños los necesitan más que nunca. Muchas gracias, Ivette. Ivette Gareca, presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta, conversando con Reporte Ciudadano, temas muy interesantes, cómo va el desarrollo de la educación en la comuna, las situaciones más conflictivas, las proyecciones. A ustedes dejarles invitado a que sigan conectados a las distintas redes sociales de Diario Regionalista, porque seguimos con más informaciones. Y nos vemos en un próximo capítulo de Reporte Ciudadano. Chao, chao.